Hola a todos. En este vídeo vamos a introducir lo que son las rectas en el plano. A lo largo del tema anterior, habéis estudiado cosas que están siempre en un plano. Pensad, por ejemplo, en este punto. Para decir dónde está este punto, sabéis que necesitáis solamente dos números. Si trazamos unos ejes para construir un sistema de coordenadas, cartesiano además, con sus ejes X e Y, vamos a suponer que, por ejemplo, eso es 2, es decir, este está a menos 2 unidades del origen y este está a 2 unidades. El menos significa el sentido de avance. Entonces, este punto, el punto P, realmente lo podemos dar si tenemos un vector que sale del origen y llega hasta él. Y sabéis que este vector lo podemos representar con las coordenadas cartesianas que tiene. Es decir, podemos decir que es menos 2, 2. O lo que es lo mismo, menos 2 y más 2 j. Son las dos maneras que teníamos, las dos principales, de representar un vector. Pues, de algún modo, el vector, al cual le vamos a cambiar el nombre, porque al ser una posición, normalmente se acostumbra a usar una letra R para ese vector. Pues bien, la cuestión es que ya conocemos dos habitantes que viven en el plano. Hemos visto que si tenemos un sistema de coordenadas, aquí aparecen cosas como, por ejemplo, los vectores y como, por ejemplo, los puntos. P es un punto y V es un vector. Podemos considerar que las dos cosas son lo que se llaman lugares geométricos. Pero evidentemente hay más. Sabéis que podría añadir, por ejemplo, un triángulo. Un triángulo es otro lugar geométrico. Una circunferencia es otro lugar geométrico. Esto también son lugares geométricos. Una elipse tiene aproximadamente esa forma. También es un lugar geométrico y también vive, por llamarlo de algún modo, en el plano. Pero no es ninguno de estos objetos, ninguno de estos lugares geométricos lo que vamos a estudiar en este tema. En este tema vamos a estudiar, por decirlo de algún modo, el objeto estrella del plano después del punto, que es la línea recta. De hecho, los propios ejes de coordenadas son líneas rectas. Eso es una línea recta o simplemente recta. Es decir, eso es una línea recta, no acaba en ningún extremo. O lo que es lo mismo, no tiene extremos.
sigue indefinidamente. Por comodidad, a las líneas rectas las llamamos simplemente rectas. Ese es el nombre que utilizamos para ellas. Y generalmente se usan letras minúsculas a partir de la letra R, es decir, la R, la S, etc. Así que, para recapitular un poco, los puntos los representamos normalmente con letras a partir de la P, pero también a veces con las primeras letras, casi siempre en mayúscula. Los vectores, que en cierto sentido son hermanos de los puntos, solemos representarlos con letras minúsculas o en ocasiones, como vamos a ver en este tema, así. Y las rectas normalmente las vamos a representar con la R, la S, la T. Y los ángulos los vamos a representar como alfa, beta, gamma, es decir, vamos a empezar a usar las letras minúsculas del alfabeto griego empezando desde el principio. Estos son convenciones, es decir, cosas que decidimos que son así para estar todos de acuerdo. De notación, nuestra manera de escribir las cosas. Pues ahora nos podemos preguntar si hay algún modo de escribir una recta usando solamente números y expresiones algebraicas. Para un punto, necesitamos sus coordenadas. Entonces, en el caso de estar en 2 dimensiones, solo necesitamos 2. En 2 dimensiones necesitamos 2 números. Y con esos 2 números ya tenemos el punto. No necesitamos nada más. Para un vector necesitamos sus coordenadas. En 2D necesitamos 2 números, es decir, realmente necesitamos la misma cantidad de información, al menos cuando estamos hablando de un vector libre. Es decir, para ser precisos, si es un vector libre. Y para la recta, ¿qué ocurre con la recta? Veréis, un vector libre se puede dar con un punto, solamente con uno, que es el extremo del vector libre. Si el otro punto, el punto de aplicación, consideramos que está en el origen. Pero ¿qué ocurre con la recta? Una recta está formada por infinitos puntos. Un par de números no son suficientes.
no para dar toda la recta. Necesitamos una ecuación. Y precisamente este tema trata de eso. Trata de cómo escribir una recta utilizando simplemente ecuaciones. Es lo que vamos a ver en los próximos vídeos. Más cosas que hay que decir acerca de esta introducción. R2 es el símbolo que usamos normalmente para referirnos al espacio en dos dimensiones, al espacio bidimensional, al cual llamamos simplemente, por decirlo así, el plano. Es lo que estudiéis durante este curso en mayor medida. El curso próximo pasaréis de 2 dimensiones a 3, donde las cosas son significativamente más difíciles que aquí. No obstante, si sabéis manejar esto, si entendéis esto bien, os servirá para el curso que viene, para entender mejor lo que viene el año que viene. Bien, quería mencionar también que podemos tener en el plano estas opciones con las rectas. Opciones que estudiaremos más adelante. Estas rectas, lo que son la recta R y la recta S, las dos son paralelas. Estas rectas, la R y la S, se cortan en un punto P. Se dice que son secantes. Y estos son dos rectas en realidad. A estas las llamamos coincidentes, porque coinciden. A todo esto volveremos en siguientes vídeos. Y en el siguiente vídeo vamos a empezar por encontrar una de las ecuaciones de la recta.